Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalia González y gracias por acompañarme a este recorrido de las informaciones más importantes del mundo. Iniciamos ya. Después de que un camión atropellara a varias personas este jueves en Niza, el presidente francés François Hollande expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares. Mais nous avons aussi voulu exprimer notre compassion. También queríamos expresar nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias. Mientras estoy hablando, 80 personas han muerto. 84 para ser precisos. Y hay unas 50 personas en un estado crítico, entre la vida y la muerte. Entre estas víctimas hay franceses, también hay una gran cantidad de extranjeros de todos los continentes y hay muchos niños, jóvenes que vinieron a ver los fuegos artificiales con sus familias para ser felices, para compartir en algo alegre, algo deslumbrante, y también fueron alcanzados, heridos de muerte, para satisfacer la crueldad de un individuo o tal vez un grupo. Además, el fiscal de París anunció durante una conferencia de prensa la identidad del sospechoso del ataque de Niza, que dejó hasta el momento 84 muertos. También descubrieron en la cabina del vehículo una licencia de conducir y una tarjeta bancaria a nombre de Mohamed Lawesh Boulel, nacido el 3 de enero de 1985 en Túnez y residente en Niza. Los artículos recogidos y la comparación de huellas digitales nos permiten confirmar la identidad del terrorista. Mohamed Lawesh Boulel era un repartidor tunecino, estaba casado y era padre de familia. Su ex esposa fue interrogada esta mañana. Mohamed Lawesh Boulel era conocido por el servicio de policía y la carrera judicial por amenazas, violencia y robos cometidos entre 2010 y 2016. Fue condenado el 24 de marzo de 2016 por el Tribunal Correccional de Niza a 6 meses de condena por la violencia armada cometida en enero de 2016. Por otro lado, era completamente desconocido por los servicios de inteligencia, tanto a nivel local y nacional. Nunca había mostrado signos de radicalización. A une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence. Y con el paso de las horas conocemos cada vez más detalles de los escalofriantes momentos que vivieron cientos de personas este jueves en Niza durante un ataque catalogado por las autoridades galas como un acto terrorista. Escuchemos algunos de estos relatos. Escuchamos disparos y luego vimos algunas personas que estaban corriendo hacia aquí. Había algunas barreras y todo el mundo entró en pánico, subiendo las barreras, cosas así que les pedimos que entraran y se lanzaran al suelo para ponerse a salvo. Fue horrible. Al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Vimos el camión y de repente la vida se detuvo. Luego vimos a la gente en pánico y correr hacia los callejones y lo seguimos. Ahora nos enteramos que hay 80 muertos y tal vez incluso más. Escuchamos disparos y luego vimos algunas personas que estaban corriendo hacia aquí. Había algunas barreras y todo el mundo estaba en pánico, tratando de subirlas. Así que les pedimos que entraran y se lanzaran al suelo para ponerse a salvo. Fue horrible. Al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Vimos el camión y de repente la vida se detuvo. Luego vimos a la gente en pánico y correr hacia los callejones y lo seguimos. Ahora nos enteramos que hay 80 muertos y tal vez incluso más. Personas de todas las edades, todas las nacionalidades y todas las razas. Todos estaban pasando un gran momento. La exhibición de fuegos artificiales acababa de terminar. Estábamos regresando a nuestro apartamento y solo nos detuvimos para disfrutar de una de las bandas que estaban tocando en el paseo. Luego nos volteamos al escuchar una gran conmoción, chillidos y gritos. Y luego vimos al camión venir hacia el paseo, probablemente a unos 50 o 65 kilómetros por hora, oscilando de lado a lado. Cambiamos de tema porque en el Reino Unido Theresa May asumió como la nueva primer ministra británica, sucesora de David Cameron, quien con la aprobación de la separación de la Unión Europea decidió renunciar. Theresa May declaró que planea construir un país que funcione para todo el mundo. La reina Isabel II aceptó la renuncia de David Cameron y recibió en Palacio a Theresa May, quien aceptó la invitación real para convertirse ahora en la líder político de Gran Bretaña.
En la cuenta en Twitter de la familia real publicaron fotos exclusivas que revelan la reunión de la reina con la ahora primer ministra. Cameron estuvo en el plenario del Parlamento británico y la Cámara de los Lores, donde se despidió con éxito. Horas después oficializó su dimisión, decisión con la que sale del Downing Street, la casa de gobierno. Buenas tardes. La primera vez que puse un pie aquí, en Downing Street, en esa tarde de mayo de 2010, les dije que nos tocaría enfrentar nuevos retos como país y decisiones difíciles, pero también aclaré que juntos podremos llegar a tiempos mejores. No ha sido un viaje fácil y por supuesto, no todas las decisiones fueron correctas, pero yo creo que hoy nuestro país es mucho más fuerte. Por encima de todo, se trata de dar la vuelta a la economía. Trabajamos con un déficit, pero no puede haber ninguna duda de que nuestra economía es incomparablemente más fuerte. A la salida de Cameron del Downing Street llegó con las credenciales reales la nueva primer ministra a asumir su cargo. He estado en el Buckingham Palace, donde Su Majestad la Reina Elizabeth II me ha pedido formar un nuevo gobierno y he aceptado. De David Cameron sigo los pasos de un gran primer ministro moderno. Bajo la dirección de David, el gobierno estabilizó la economía, redujo el déficit presupuestario y ayudó a más gente en el trabajo que nunca. Pero el verdadero legado de David no se trata de la economía, sino de la justicia social. A partir de la introducción del matrimonio del mismo sexo, David Cameron ha elevado a un gobierno de un país y es en ese espíritu que yo también tengo la intención de llevar. Y tras la despedida de Cameron y la bienvenida inmediata de Theresa May, cambia las riendas del destino del Reino Unido. Pero lo que queda intacto es el inquilino del Downing Street, el gato Larry, nada más y nada menos que el jefe cazarratones. Un portavoz del gobierno confirmó que el gato pertenece a un funcionario y no a la familia de Cameron, así que ahora vivirá en la residencia de Theresa May, la nueva primer ministra británica. El líder del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, aseguró que su agrupación no apoyará los intentos del presidente en funciones Mariano Rajoy para formar un gobierno, decisión que podría obligar a España a tener una tercera ronda de elecciones. 16 días después, el señor Rajoy no tiene ni un escaño más a los 137 que le dieron los españoles el 26 de junio y, en consecuencia, lo que tiene que hacer el señor Rajoy es ponerse a trabajar de verdad, negociar e intentar llegar a acuerdos con aliados potenciales para poder lograr esa mayoría suficiente que garantice la estabilidad del gobierno en nuestro país. Y entre los aliados potenciales no está el Partido Socialista Obrero Español. Pienso que repetir elecciones sería un disparate y pienso que ahí todo el mundo tiene responsabilidad para evitarlo. Pienso, en segundo lugar, que el gobierno se tiene que formar rápido. Yo, francamente, no veo qué sentido tiene estar aquí en agosto o en septiembre y volver a celebrar elecciones en noviembre. Creo que eso, en fin, podríamos pasar a la historia y me temo que del disparate. Y, en tercer lugar, como he señalado antes, el gobierno tiene que poder gobernar y tiene que haber un mínimo de estabilidad política. Y en temas de salud, el príncipe Enrique compartió a través del perfil de Facebook de la familia real británica el momento en el cual se sometió a una prueba de VIH, con el fin de animar a la población para hacer lo mismo. Con las tasas de VIH aumentando en el Reino Unido, el integrante de la familia real decidió tomar la prueba de sangre públicamente para ayudar a enfrentar el estigma que rodea la enfermedad. El nieto de la reina Isabel II también aprovechó su reciente intervención ante las cámaras para tranquilizar a todos aquellos que temen a acudir a una de estas revisiones por miedo al desenlace desfavorable, al dejar bien claro que en el caso de dar positivo, el paciente tendría que tomar una segunda prueba y en última instancia ingerir diariamente una pastilla para neutralizar los efectos. Gracias por su compañía. La Universidad de Harvard realizó un estudio sobre los recientes asesinatos de afroamericanos en Estados Unidos y propone medidas para evitar más muertes de este tipo. De Chicago a Atlanta, los manifestantes salen a las calles para hacer un llamado de justicia por la muerte de hombres negros a manos de la policía, últimamente uno en Luisiana y otro en Michigan. Mientras en un servicio en Dallas, donde 5 policías fueron asesinados, el presidente se dirigió a una nación estremecida por las tensiones raciales y las matanzas.
un movimiento en la comunidad afroestadounidense. Black Lives Matter, la vida de los negros importa, es el resultado de la matanza de hombres y adolescentes negros a manos de la policía. Un estudio de la Universidad de Harvard comparó las muertes causadas por la policía entre hombres blancos y negros, como señala la profesora Nancy Krieger. Hombres negros comparados con los blancos estaban de 5 a 19 veces más en riesgo de muerte, clasificada como relacionada a intervenciones policiales. Krieger cataloga la diferencia como absolutamente gigantesca, diciendo que muchas de estas muertes eran prevenibles. Tiene repercusiones enormes en términos de salud pública y mortalidad, en términos de trauma y el impacto sobre las familias y comunidades involucradas. El estudio de Krieger exige que las estadísticas de las muertes causadas por la policía sean colocadas en bases de datos oficiales para que puedan ser estudiadas, ayudando así a evitar más muertes de este tipo. Henry Llanos, Voz de América. Y sobre el mismo tema, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió por casi 4 horas con activistas comunitarios, políticos y funcionarios judiciales para dialogar sobre las complicadas relaciones entre la policía y comunidades a las que se les presta servicio. No he oído a nadie en esta mesa sugerir que algo de esto pueda resolverse durante la noche, porque las raíces de los problemas que vivimos esta semana datan desde hace no solamente décadas, se trasladan desde hace siglos. Hay asuntos culturales y asuntos raciales en este país, además de la pobreza. Y toda una serie de problemas que no se resolverán durante la noche. Entre los asistentes a la Casa Blanca estuvieron representantes de algunas organizaciones de policías que tienen poca consideración por el movimiento denominado La Vida de los Negros Importa, grupo al que culpan de incitar a la violencia contra la policía. Sin embargo, los participantes se mostraron de acuerdo en que se necesitan más conversaciones como esta, a pesar de la efusión de emociones por el tema racial. Y la presunta candidata presidencial demócrata Hillary Clinton prometió ampliar las acciones ejecutivas en materia de inmigración del presidente estadounidense Barack Obama, las cuales se encuentran en un punto muerto tras una decisión del Tribunal Supremo. Clinton además pidió a los votantes latinos ayudar a detener lo que llamó una retórica antimigrante de su rival Donald Trump. Es por eso que les estoy haciendo 2 compromisos sobre lo que voy a hacer en los primeros 100 días de mi administración. En primer lugar, vamos a hacer la mayor inversión en nuevos puestos de trabajo bien remunerados desde la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo específicamente para pequeñas empresas, propiedad de los latinos. También voy a introducir una legislación para una reforma integral que incluya un camino a la ciudadanía. Los latinos son el 17% de la población de nuestro país, pero solo ocupan el 2% de su riqueza. Hay una desconexión aquí. Tenemos que conectar más latinos con buenos empleos que paguen buenos salarios. Y la secretaria de Justicia estadounidense Loretta Lynch defendió su decisión de acatar las recomendaciones del FBI y no presentar cargos criminales contra Hillary Clinton por el uso de un servidor privado cuando era secretaria de Estado ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes. Lynch también abordó la violencia policial y la división racial en su país. En su discurso de apertura, el legislador republicano y jefe de la comisión, Bob Goodlatte, calificó de seriamente preocupante la decisión de la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, de no presentar cargos contra Hillary Clinton. El pueblo estadounidense espera que los funcionarios públicos se rijan por la ley como todos los demás y enfrenten consecuencias cuando violen la ley. Ese no es el caso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Por su parte, Lynch esquivó preguntas sobre la conclusión de la investigación y las refirió al director del FBI, James Comey, quien la semana pasada recomendó no enjuiciar a Clinton y a sus colaboradores
pese a sus descuidos en el manejo de información clasificada. Recibí y acepté su recomendación unánime de cerrar la investigación y no presentar cargos contra ninguna de las personas involucradas. Y si bien entiendo que esta investigación ha generado un gran interés público, como secretaria de Justicia no sería apropiado hacer más comentarios sobre los hechos subyacentes o el fundamento jurídico de la recomendación del equipo. Con respecto a las recientes muertes de 2 afroestadounidenses a manos de la policía y el asesinato de 5 oficiales en Dallas, Lynch reiteró su apoyo. El Departamento de Justicia seguirá haciendo todo lo posible para construir lazos de confianza y cooperación entre la policía y las comunidades que servimos. Ese trabajo nunca ha sido más difícil o más importante. Pero aseguró que construir esos lazos exige una conversación que incluya a todas las partes. La comunicación y verdaderamente escucharse unos a otros, escuchar a las personas que se sienten por cualquier razón separadas y alejadas de los objetivos de este gran país. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington. Y en Sudamérica, el gobierno argentino de Mauricio Macri enfrentó la primera protesta multitudinaria en su contra en Buenos Aires y otros puntos de la República, en rechazo al fuerte incremento en las tarifas de servicios públicos impulsadas por el mandatario para frenar una crisis energética que asegura fue heredada. El cacerolazo, la modalidad de protestar golpeando ollas y cacerolas que se ha vuelto una tradición en Argentina desde la crisis de 2001. Fue convocado por asociaciones de defensa del consumidor, pero contó con la adhesión de partidos opositores de izquierda, de agrupaciones políticas alineadas con el kirchnerismo y muchos ciudadanos de a pie. El epicentro de la protesta fue el Obelisco de Buenos Aires, donde se concentraron varios cientos de manifestantes, en su mayoría con consignas contra el tarifazo, como ha sido denominado el fuerte incremento en los precios del gas, la electricidad y otros servicios públicos, cuyo efecto inmediato fue un alza en la inflación, que en junio se ubicó en 3,1%. ¿Qué no es gobierno? ¿Qué sí es gobierno? Porque nos mata con los tarifazos, nos mata con los aumentos, nos mata con la recesión, con los despidos. ¡Fuera Macri! ¡Fuera! ¡Con todo el corazón! Yo soy jubilado y mi jubilación no alcanza para pagar o comer o las tarifas, no alcanza. Entonces, alguna solución hay que darle, no se puede pagar más. La reestructuración integral de las tarifas de servicios públicos fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, poco después de que asumió la presidencia en diciembre pasado. Esto con el objetivo de reducir el déficit fiscal, ya que muchos usuarios estaban subsidiados. La mala política de más de una década nos llevó a quedarnos sin la suficiente cantidad de energía, no solo para vivir, sino para poder desarrollarnos. Por eso es que les pido una y otra vez a todos los ciudadanos que realmente desde la responsabilidad colaboremos reduciendo los consumos personales de energía. En el caso del gas, las facturas registraron un aumento de hasta 1000%, lo cual profundizó el malestar social latente desde las anteriores alzas de la electricidad y el agua corriente. Las protestas se repitieron frente a la residencia presidencial de Olivos, en el norte de la capital, y en otros centros urbanos de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Y muy cerca, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro le otorgó poderes a su ministro de la Defensa para enfrentar la crisis de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufren los venezolanos, con un nuevo programa social. En el marco del estado de excepción y de emergencia económica constitucional vigente en Venezuela, decreto número 2367, mediante el cual se crea la gran misión abastecimiento soberano en los términos que él indica. Se trata de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, una medida que según el presidente Maduro vencerá la guerra económica que dice librar frente a la oposición, empresarios privados y Estados Unidos. El programa se sustenta en el decreto de emergencia económica que aprobó a principios de año y que fue rechazado por la Asamblea Nacional. Busca crear un sistema de distribución, comercialización y control de precios. Estamos en guerra y tenemos que ganarla por la vía del trabajo, la producción, la paz. Tenemos que ir explicándole a nuestro pueblo lo que es la guerra no convencional.
y todos los mecanismos que nos están aplicando nacional e internacionalmente. Porque de esta vamos a salir más fuerte, más decidido, más grande. Venezuela va a salir fortalecida de toda esta gran batalla que estamos dando, inmensa batalla por la felicidad del pueblo, por nuestro derecho a vivir y a ser. El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, jefe estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, asegura que la intervención del ejército no significa una militarización de la economía nacional. No es un asunto de militarizar. Pues yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo. No me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar. Pero esto es un asunto de seguridad y defensa de la patria. Y por eso la Fuerza Armada, bueno, ha sido puesta y colocada al frente de una situación que afecta a la seguridad y defensa de la nación. Por instrucciones precisamente del señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada va a estar allí como un factor de articulación, de planificación estratégica, con toda su plataforma logística, de supervisión, de fiscalización, y aquí hemos incorporado 3 palabras claves, que es acompañamiento, que es asistencia y además, bueno, verificación, pues. La oposición venezolana considera que esta nueva misión contra el desabastecimiento en el país es otro ensayo más del gobierno de Maduro destinado al fracaso. La oposición insiste en que el problema no es el desabastecimiento, sino la falta de producción. Se trae al ministro de la Defensa, lo cual significa jalar a las Fuerzas Armadas como institución a la responsabilidad y lo que significa la mala gerencia que tiene el gobierno en este momento. Lo que están es hundiendo a las Fuerzas Armadas en la suerte de la impopularidad y la deslegitimidad del gobierno, y al mismo tiempo desconoce a todo lo que es el ejecutivo del ministerio y de la vicepresidencia que están trabajando, y al final lo que es peor de todo lo que es el anuncio de Maduro ayer es que esta especie de superministerio que se llama soberanía alimentaria, ¿no? Abastecimiento alimentario, abastecimiento seguro, lo que ratifica es todas las políticas que han fracasado para darle alimento. Hasta ahora no se ha definido cuándo entrará en acción la nueva misión Abastecimiento Soberano. El presidente Maduro indicó que todos los detalles estratégicos serán presentados en las próximas horas. Los damnificados del terremoto de Ecuador siguen nerviosos y con dudas de qué pasará con ellos, a pesar de que el gobierno ha indicado que el costo de reconstrucción de las áreas afectadas por el sismo de abril pasado sobrepasa los $3.000 millones, inversión que asumirá en un 67%, mientras el sector privado se hará responsable del 33% restante. Lo dramático es no saber qué hacer. Eso es lo dramático, no saber qué hacer. O sea, en este momento la gente no sabe para dónde irse ni qué hacer. Y nosotros, los que estamos más hechos, estamos pidiendo la calma para los que están recién comenzando a vivir, porque esto es desesperante. David Cagua y su familia llevan 28 años viviendo en su casa de Pedernales y les preocupa que al estar en un área de riesgo el gobierno pueda tomar la decisión de evacuarlos permanentemente. Esa es otra de las preocupaciones, porque imagínense ustedes, si nos desalojan, ¿dónde nos vamos a ir a dar? En albergue nos vamos a vivir todo el tiempo. Esta casa, localizada frente al mar, se encuentra en una área de alto riesgo, lo que ha llevado a muchos a pensar en la posibilidad de abandonar este lugar. Sin embargo, para otros, esta no es una opción. ¿Dónde los vamos a ir? Nosotros somos pobres y esto los hemos adquirido con sudor. Afirmó Rosa Ortiz a La Voz de América, quien tiene un hijo adolescente mentalmente discapacitado, quien se niega a dejar el área donde ha crecido. Al saber que yo ando por allá con mis demás hijos, mi familia, y él esté botado por acá. Es desesperante yo como madre, porque yo quisiera que donde estoy yo tuvieran todos mis hijos. Llevando a que esta familia se niegue a ir a un albergue y hayan hecho de la playa su refugio a pesar de la amenaza de tsunami. Esto mientras el gobierno continúa sus operaciones de reconstrucción y asistencia para los damnificados. Al momento nosotros tenemos los problemas y lógicamente es por el nerviosismo de la gente, por la situación de la réplica. Todo el mundo
anda necesitando una carpa, quiere ir ahora a los albergues. Entonces estamos tratando de ver cómo les podemos ayudar, tratando de tranquilizarles. El costo de la reconstrucción ha sido establecido en $3.344 millones, informó el gobierno, que ha invertido hasta finales de junio 234 millones en ese proceso. Algo que le da esperanza a Francisco Canchingre y su familia, a pesar de las condiciones en las que quedaron tras el terremoto. Muy difícil saber que nos depara el día de mañana, pero con convicciones y creencias en nuestro Dios que todo va a salir adelante y vamos a levantarnos como buenos manavitas. Celia Mendoza, Voz de América, Pedernales, Ecuador. Y así finalizamos Es Noticia Mundo. Gracias por su compañía y feliz fin de semana.